Bueno, comenzamos una nueva charla en Facu Urbana, el canal de YouTube del Foro Argentino Cultura Urbana, y la música de fondo nos lleva a otro país, nos lleva a Portugal. ¿Estamos listos para iniciar una charla, amigos? Perfecto. Bueno. Bueno, ¿a quién estamos escuchando, Arturo? Estamos escuchando a Mario Rodríguez, la representante del fado moderno. Pero antes que ella, no olvidarse que el fado empieza en el siglo XVIII, Claro, 1800. por supuesto. Entonces antes de ella hubo grandes, dos mujeres muy importantes que llevaron el fado, o sea, que cantaban el fado donde el fado aparece, porque aparece Perfecto. el fado aparece en el puerto. Bueno, hagamos una cosa, nos presentamos y comenzamos con esta charla donde vamos a intercalar el fado con el tango. ¿Te parece? Perfecto. Comienza, Alejandro, entonces. Bueno, el Foro Argentino de Cultura Urbana, que se ha dedicado y se sigue dedicando a la investigación, a la divulgación de las expresiones culturales populares urbanas, hoy nos metemos en un tema que es para nosotros bastante novedoso, que es establecer relaciones, conexiones, que las hay porque son músicas populares, entre dos expresiones tan importantes como el tango, digamos, de Argentina, de Buenos Aires, y el fado portugués. Para eso, bueno, Roberto Luis Martínez, yo, Alejandro Moniari, hemos invitado a Artur Santana, que es un portugués que, como dice él, que ha nacido en Portugal, pero que ha vivido mucho en la Argentina y que nos puede dar esa bisagra entre el tango y el fado. Así que gracias, Artur, por estar con nosotros, acompañarnos en esta nueva aventura del Foro Argentino de Cultura Urbana. ¿Por qué nos contás un poco, Artur? ¿Por qué no te presentás? Porque la gente necesita saber quién es este amigo nuestro, al que tanto apreciamos, tanto valoramos, pero la gente no te conoce, así que la gente del foro. Bueno, yo le retribuyo ¿viste? Los cariños que ustedes me hacen llegar. Y yo me presento, yo soy Arturo Santana, mi nombre es Arturo Santana, soy director de fotografía, me gusta el fado, me gusta el tango, o sea, todo. Y estoy dispuesto a que ustedes me hagan preguntas, a que dialoguemos sobre lo que dice Alex. Realmente hay muchas similitudes entre el tango y el fado, o sea, ¿similitudes en qué? Similitudes en como en los orígenes del fado, ¿no? No diría en el origen estilístico, pero sí en el origen del crecimiento, porque el fado aparece en 1838 en el puerto de Lisboa, una ciudad bastante urbana en esa época, porque el puerto de Lisboa era muy acogedor, porque está en una bahía, o sea que era además un puerto de mucho comercio, y ahí y llegaban barcos de todos lados. Entonces, alrededor del puerto se han desarrollado barrios populares, y también más cerca todavía del puerto, casi pegado al puerto, había todas unas casas burdeles, podamos decirle, muchísimos burdeles, donde los marineros o los muchachos que salían del mar y atracaban en el puerto de Lisboa, se divertían, tomaban unas cervezas y ahí se cantaba el fado, ¿no? En esos burdeles, en esas tabernas. Y el fado es más conocido digamos,
la canción de Mario Rodríguez que ha internacionalizado el fado, pero tenemos a María Severa, Ercilia Costa, que eran dos cantantes de fado también muy antiguas y que cantaban el fado popular, porque el fado es como el tango, fue una música, era los fadistas y el fado, o sea, no había poetas que escribieran, o sea, era el pueblo, era el origen popular, digamos, las costumbres, la vivencia popular es la que se cantaba. Vos sabés Entonces, que, perdón, vos sabés que al estar describiendo el origen del fado, creo que de algún modo, cambiando las fechas y los espacios, estás definiendo el origen del tango. Sí. Porque si nosotros tuviéramos que definir al tango, diríamos que es la representación de un pueblo. No es, no es solamente una expresión artística, puede ser muy bella, sino que es la manifestación, la creación de un pueblo en busca de una identidad. En el caso nuestro, de un pueblo que recién estaba naciendo, porque la ciudad de Buenos Aires, cuando nace el tango, y también Montevideo, era una ciudad donde confluían los antiguos criollos, o sea, los gauchos de a pie, los negros que habían quedado, sobrevivientes a la guerra, y el inmigrante. Esa por ahí es la diferencia central con el fado. Pero el lugar tiene que ver con el puerto, el lugar del tango, de nacimiento, de desarrollo del tango, tiene que ver con el puerto, porque al fin y al cabo, Buenos Aires y sobre todo La Boca era el puerto, y tiene que ver con los espacios más humildes y también tiene que ver con la prostitución. Está muy cerca, hay todo un tango prostibulario en el origen. No quiere decir que el tango haya nacido en el prostíbulo, sino que el prostíbulo es el lugar donde se desarrolla. O sea que ahí encontramos yo diría, una primera coincidencia de origen, y por ahí la primera diferencia es que el fado nace en un pueblo que ya estaba consolidado, no en formación como el nuestro. No sé si estás de acuerdo, Alejandro. Sí, lo que creo que una de las diferencias me parece sustanciales, y eso quiero que lo aclares vos, Artur, es que en el tango tiene una preponderancia fundamental la inmigración masiva que se produce en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Para que tengamos una idea, Buenos Aires, hacia finales del siglo XIX, tiene más extranjeros que nativos. Entonces, ese es un peso que no se ha dado en muchos lugares del mundo. Y en el tango tiene una influencia sustancial. Es decir, en su origen el tango tiene más que ver con lo español y con lo popular, pero la llegada de la inmigración lo va, digamos, modificando, lo va haciendo evolucionar, y sobre todo la inmigración italiana, que dentro de esta masividad de inmigrantes, los italianos fueron más de la mitad de los inmigrantes que llegaron que estuvieron en Buenos Aires. No sé bueno, si el mira, fado tiene algo, digamos, es decir, inmigrantes, nosotros, obviamente se llama a la persona que llega y reside, no, no el tema digamos, del marinero, que viene los barcos, sino el que va a vivir a otro país. Bueno, explicarte a vos lo que es ser inmigrante medio no tiene mucho sentido. sí. Bueno, pero está bien lo que vos decís. Pero también es importante saber que no es o sea, en el puerto de Lisboa no llegaban solamente los comerciantes y los marineros que después se iban, Sí. o los portugueses que volvían de otro viaje. También había gente que venía, o sea, de otros lugares del mundo, Claro. no digo de Italia ni de sus lugares, pero por ejemplo del norte de África, de Andalucía española, se venía mucha gente de esos lugares a emigrar, a quedarse en Portugal. De hecho, en la provincia que soy yo, del sur de Portugal, hay mucha gente de Andalucía, hay una de gran descendencia árabe, ¿no? Yo propio, mi nombre, que a mí me llaman Arthur o Arturo ahí,
En realidad se llama Artur, es una palabra no sé, es una palabra árabe, así me lo explicaron. Y después las cuestiones de la inmigración y todo lo demás. Vos sabés que el fado también tiene connotaciones de la inmigración, no solamente del norte, o sea, del África subsahariana, Subsahariana. sino también del África que los portugueses habían descubierto, como Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Sí, sí, sí. todos esos lugares. A esa gente también venía como inmigrantes a buscarse un nuevo, como todo inmigrante, a buscarse una mejor vida, un mejor futuro. Y todo eso ha influido, por ejemplo, el lundún de origen angolana tiene que ver con el fado. Hay gente que habla de reminiscencias de influencia mora y de influencia árabe, pero O en sea, hay una realidad mezcla. Hay una hay una mezcla. en Como realidad el fado como lo conocemos, ustedes saben el significado de la palabra fado en latín. no. Bueno, en Eso, latín el fado se llama fatum, o sea, el destino. Entonces, yo creo que más allá de las similitudes que existen por las cuestiones que estuvimos hablando hasta ahora, existen otras, ¿cómo puedo decir? Comparaciones que podemos analizar y que podemos discutir. a ver, yo quisiera ir ya entrando un poco en el origen del fado y en esa relación que pudiera haber. No es que haya una relación de origen, pero en la similitud en la generación del fado con la generación del tango. Y algunas cosas a priori me llaman la atención. El tango es canción, o sea, es música, el tango es canción y el tango es baile. Son las tres expresiones. ¿El fado tiene esas tres expresiones o no? El fado en sus inicios tuvo esas tres expresiones. Ah. Lo que pasa es que después los hidalgos o la monarquía que existía en Portugal o la gente de bien, de vez en cuando bajaba, digamos, a estos barrios populares a buscar las chicas y a escuchar, los fados, ¿no? Y el fado ahí empieza, digamos, a sufrir, se bailaba, se cantaba y se tocaba, igual que el tango, con guitarra. Después, más tarde, aparece la guitarra portuguesa, algunos dicen que es una cuestión de origen que tiene reminiscencias con los celtas, la música celta, qué sé yo. Hay una serie de cosas, pero en realidad el fado empieza, como yo les dije, en 1938, va evolucionando, o sea, va evolucionando, ¿por qué? Porque otras personas bajan a los barrios populares a escuchar el fado y les gusta eso. Entonces se incorporan otros instrumentos, por ejemplo, se incorpora el violín en el fado, como existe en el tango, se incorpora inclusive el piano en el fado, pero en realidad el fado empieza igual que el tango, con las guitarras, con las violas. También el fado comienza en el pueblo y asciende a las clases altas. Claro, en realidad en realidad el fado no asciende a las clases altas. Las clases altas se apoderan del fado. Bueno, sí. Eso también pasó en el tango. Eso también. Eso ha pasado en el vals, en la polca, casi todas son, digamos, de origen popular, de origen aldeano, y bueno, depende de las épocas, las cortes digamos, de los reyes, los maestros de baile, las cortes, traían esas músicas y luego pasaban a ser clásicas.
pero en realidad Seguro, casi todas tienen un origen popular. Lo que seguro pasa es que hay que, algunas que son tan antiguas que se ha perdido casi ese origen, ¿no? claro, pero digo, seguro que Arthur va a estar totalmente de acuerdo con nosotros cuando decimos que toda cultura es popular. seguramente. Y Claro. después Es decir, uno se la y también apropia. yo creo, también, Pero también, sí, también yo creo que va a estar de acuerdo con nosotros que es bastante normal que los sectores altos se apropien, no Sí, solamente de lo cultural. bueno, empecemos por algo. ese ese es otro programa, pero Pero eh, lo, sí, que, lo que hay que destacar en el fado, cuando estas clases altas se apoderan del fado, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el fado deja de tener esa, esa cuestión de la saudade, de los celos, y digamos, las letras de los fados empiezan a cambiar. Entonces, aunque se mantenga la música, lo que aporta la clase alta son grandes poetas portugueses y ah, extranjeros. Entonces, eso le da le da un valor agregado al fado. Entonces Claro, sí. tenemos por ejemplo, el fadista Joan Braga, que canta un fado de versos de Borges, ah, ¿no? Que es hermoso. O sea, Borges es nieto de portugueses y no sabía. ha escrito un par de versos sobre, sobre los portugueses que viajaban y que descubrían cosas, bueno, conquistaban, mejor dicho, y Joan Braga le ha puesto música y es un fado muy bonito. Fernando Pessoa, otro gran poeta portugués, Claro, también. sí, sí. Sí, sí, claro. Entonces, los fadistas modernos, o sea, a partir del mediados del siglo XX, Amalia Rodríguez lleva el fado al mundo entero porque es una voz privilegiada, a pesar de que ella puede cantar lo que cantaba La Severa, lo que cantaba Costa y todo, eh, empieza ella a tener, digamos, eh, fados con mucha, no sé, ¿cómo les puedo decir? Con mucho contenido poético. Con mucho contenido poético, pero sin tampoco descartar el contenido social, ¿no? No, por supuesto. Sí, una cosa nada tiene que ver con la otra, seguramente. Claro, inclusive les puedo decir, en la época, nosotros vivimos 48 años de dictadura de Salazar. Salazar, y entonces en esa época se cantaba mucho fado, y el fado también era un poco representante del sistema, pero en los lugares donde nos llegaba la censura, se cantaba el fado Claro, criticando a la dictadura, pero cada vez que una cantante, por ejemplo, Amalia Rodríguez quería cantar, quería hacer un recital, primero tenía que llevar todos los temas a la censura y la censura decía cuáles eran los temas que ella debería cantar. Pero Pero después cuando, vos sabés que de eso nosotros entendemos bastante y a vos te consta. sí, claro, hay una cosa que te quiero preguntar que me parece interesante. Es decir, Portugal, los portugueses han sido siempre un pueblo muy ligado por razones geográficas e históricas al mar. O sea, es decir, ha sido un pueblo, digamos, de recorrer el mundo. Entonces, es bastante razonable que hayan traído de todos los lugares que estuvieron elementos, ¿no es cierto?, culturales que fueron desarrollando la cultura propia de los portugueses. En el caso nuestro, no es así, obviamente, sino que al revés. Nosotros lo único que recibimos esas gentes, pero es decir, ustedes medio como que siempre las fueron a buscar, ¿no? O siempre tuvieron a través de sus periplos, tuvieron contacto con distintos pueblos, sobre todo con África, ¿no? Con la cultura afro, que Con para África, nosotros nos llega más indirecta, ¿no? sí. Bueno, yo te contesto. En realidad, lo esencial, el origen del fado es todavía desconocido. ¿Y Ah, por qué Claro, es sí, bueno, desconocido?
¿Por qué es desconocido? Es desconocido justamente por lo que vos acabas de decir. Digamos que hay una mezcla ahí cuando el portugués que canta el fado en los barrios populares, en el puerto, cuando empiezan a expresarse todo eso, ellos traen todo ese bagaje, no solamente de África, sino también de las Américas. Claro, O sea, sí, por supuesto. entonces, De Brasil. toda esa mezcla, o sea, toda esa ensalada, de pronto el portugués con su mentalidad, con su forma de ser, canta algo acordándose de todas esas cosas y le sale el fado. Estás contestando una pregunta que te iba a hacer. Si el origen del fado es como el del tango, que uno no puede precisar. Y sí, es eso, ¿no? Como toda la cultura, se conforma en un proceso, ¿no? Ahora, a mí hay otra cosa que me llama la atención, y a lo mejor es porque por la gran convocatoria, la gran importancia que tuvo Amalia Rodríguez, pero el fado aparece, es más que afirmación, pregunta, ¿el fado aparece cantado por mujeres, más por mujeres que por hombres? No, tenemos grandes, después que Amalia Rodríguez, en el siglo XX, o sea, mediados del siglo XX, aparecen grandes cantores de fado. Recién le nombré uno, que Juan Braga. Después tenés a Mercenero, tenés Carlos Ducarmo, tenés Paco Bandeira, que también cantó fado, que era uno de las personas que yo quería invitar a estos debates. Hay muchísimos hombres que cantan fado, pero lo que sucede es que Amalia Rodríguez era una voz tan prodigiosa. Sí. O sea, ella vendía pescado en el puerto de Buenos Aires, en el puerto de Lisboa, ¿no? Era peixeira, como decimos acá. De ahí es que se cantaba. Entonces, su voz y su figura, que era muy linda, Amalia. Sí, es muy linda. Claro, la inmortalizó más el fado que otros, ¿no? Una figura de mujer, siempre vestida de negro, siempre con esa voz fantástica, y fue una señora que cantó, con quien se te ocurra pensar en esa época, en el mundo entero, quien estaba en esa época. Cantó con Frank Sinatra, cantó con Roberto Murolo en Italia, bueno, cantó en ruso, hasta cantó en todo. Entonces, por eso la figura de ella emerge más que las otras. Pero hay muchos cantantes. Hay una realidad que uno habla, uno que no es portugués. Yo cuando escucho a Amalia Rodríguez me conmueve. Es como que estuviera escuchando al pueblo portugués. Yo no sé si a los portugueses le pasa eso, pero a los que no somos portugueses sentimos que esa voz transmite toda la esencia de Portugal. Esto nos pasa a los que no somos portugueses. Sí, a mí te juro que hay fados de Amalia Rodríguez que a mí me conmueven, sea estando fuera de Portugal o estando ahora en Portugal como estoy ahora, que me conmueven profundamente. Uno es Barco Negro, no es muy profundo, digamos, lo que canta, ¿no? Canta un amor que se va de barco a la pesca y ella no sabe si va a volver. Ese amor, ¿no? Entonces, siempre lo que sucede, más allá de los poemas, más allá de la escrita, los arreglos musicales, ella después aprendió mucho sobre eso, y los músicos que la acompañaron siempre eran grandes virtuosos de cada instrumento que tocaba, principalmente la guitarra portuguesa, que cuando se oye, cuando toca un fado melancólico, es casi imposible no emocionarte. Y es casi imposible. Sí, pero con lo que vos dijiste, a mí se incrementa para mí esa relación que uno puede tener con una música popular. Porque hay artistas que
representan, no que representan, sino que cantan lo que canta su pueblo. Y Amalia Rodríguez, por lo que vos me decís, por su origen, es el pueblo mismo. No sé si se entiende esta diferencia, ¿no? Es decir, ella no es Que una no es una intermediaria. representante, sino es parte. Exacto, ella no es una intermediaria del pueblo, es el pueblo, que es una cosa distinta, ¿no? Y a lo mejor allí está la esencia, allí está lo que nos conmueve a los que no somos portugueses y por supuesto también a todos ustedes, los portugueses, ¿no? Me parece que eso Claro, es lo... sí, sus orígenes son muy importantes, digamos. Claro, Vos tenés, por ejemplo, a Amalia Rodríguez que te conmueve cantando fado, porque más allá de su voz y todo lo demás, conocer la historia de Amalia, claro. que es la historia popular, la gente del laburo, la gente del sacrificio, pero después también escuchás a Joan Braga, que te canta fado, te puede llegar a emocionar, pero como se ve que es un cantante fascista, a pesar de que ha cantado fados con letras bastante revolucionarias, no te conmueve, Claro. porque no Entonces, suena como que a mentira, como que a falso. En lo de me Amalia es rectifico, auténtico. me rectifico por tú. Entonces digo, Amalia Rodríguez no es la representación del pueblo portugués, es el pueblo portugués, que es una cosa distinta, ¿no? Sí, sí, se puede decir eso. Sí, señor. Sí, como ocurre, digamos, también en el tango. Yo creo que el caso de Gardel es similar, ¿no? Que viene bien de abajo. Pero en el caso, por ejemplo, del folclore argentino, un Atahualpa Yupanqui o una Mercedes Sosa, son gente que vivió, digamos, lo que está cantando es parte de lo que ha vivido, que luego tuvo fama, es otra cosa, pero viene desde esas entrañas populares. Entonces, eso, por lo menos lo que tenemos es la sensibilidad de lo popular. No es que nos damos cuenta, lo sentimos, ¿viste? Te entra por otro lado, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay cosas curiosas entre el fado y el tango. En Argentina yo sé que hay grupos que cantan fado y en Portugal sé que hay grupos que cantan tango. Y se ha creado acá y eh, los dos formatos musicales, que es el tango y el fado, los dos son patrimonio Sí, intangible de la humanidad. Sí, de la humanidad, ¿no? sí, la UNESCO los declaró a los dos, sí, es verdad. Exacto, exacto. Inclusive la relación del tango y el fado debe ser ya no es de ahora, porque Carlos Gardel en su repertorio tiene un fado, Sí, canta claro. un fado, Sí. ¿no? Caprichosa. ¿No lo Caprichosa tenés a que lo mano, canta. no? ¿No lo tenés a mano, Alejandro? Sí, sí, lo tengo. A ver, Sí, ¿por que qué lo no canta en escuchamos un poquito? 1930. Así lo unimos. Porque siempre es bueno escuchar un poco de música. Así no los aburrimos tanto a los que miran esta charla. Sí, pero las charlas también pueden servir para que la gente después pueda escuchar música. Es que eso es lo bueno. Claro. Claro. Y además empecemos a entender que hay una música que une los pueblos y otra que los separa. Y estas son músicas que unen pueblos. Sí. Yo creo que la música en general, muy pocas músicas son las que se unen. Ahí tenemos. No sé por qué te escuchas, portuguesa linda, mi canción, mi amor. ¿Se escucha? Y después cuando te Sí. pido otra vez un beso, me respondes no. Ay, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa y dame vida de ser. ¿Qué pasa con esto, Artur? ¿Qué te genera? Ya está. ¿Cómo? ¿Qué te genera, le digo a Artur esto? ¿Te genera algo o es...? Me emociona. Además, cuando algo te emociona, vos tratás de buscar y de investigar
¿qué pasó con esto? ¿Por qué Carlos Gardel cantó Portuguesita Linda, cantó una especie de fado? Sí. ¿Por qué? Entonces uno investiga y resulta que en la época en que Carlito Gardel escribe la letra y después graba y canta la portuguesa, eso porque él se había enamorado de una portuguesa que era bailarina, que había venido a la Argentina en un ballet, y entonces él se había enamorado de ella y estuvieron de novios. Entonces, en homenaje a ese amor, a ese afecto, le dedicó esta canción. Mirá Fado. que nosotros Fado, somos muy gardelianos, ¿no? Con Alejandro. Y yo confieso que esto no lo conocía. No sé vos, Alejandro. Bueno, No lo conocía. Bueno, Pero además, ¿ves para qué pero sirven también estas hay otra charlas? cosa, perdón, Sí. que se dice que Amalia Rodríguez también cantaba tangos, aunque no fuera... Amalia Sí. Rodríguez canta tangos, canta tantarela, canta... si ustedes buscan, investigan en YouTube o en otra red social, van a encontrar que Amalia Rodríguez ha cantado blues, ¿no? Claro. Y ha cantado... Es que también el blues, que tiene de otras latitudes, también tiene un origen popular diferente, pero en última instancia es decir, similar a tanto al tango, al fado, digamos, a las canciones que son parte de la entraña misma del pueblo, ¿no? Entonces, Te diría- alguien que es un cantor popular está cerca de esas cosas, aunque sean diferentes digamos, a lo suyo propio. Está la nostalgia también, que Sí, invade claro. todas estas músicas populares, ¿no? Que Nostalgia, eso, acá lo llamamos saudades, ¿no? las saudades para nosotros es cierto. Bueno, yo creo que ya nos queda muy poquito tiempo. En realidad, me gustaría cerrar esta charla generándote un compromiso de volver a tener otra charla donde profundicemos un poco más esta relación entre el tango y el fado, o el fado y el tango, si estás de acuerdo, por supuesto. Por supuesto, sí, yo me voy a encargar de, no sé cómo, pero porque tengo solamente un celular, para que ustedes puedan escuchar a cantantes, hombres de fado, ¿no? Y no estamos refiriéndonos siempre a mujeres. Bueno, sería buena cosa. Bueno, Muy A bueno. pesar de que el tango también tuvo grandes cantantes. sí. Vamos a ir uniendo estos dos puntos, vamos a ir buscando las coincidencias. Bueno, un saludo que llegue hasta Portugal y te esperamos pronto en Buenos Aires, por supuesto, como siempre. Bueno, cuando se pueda volar y cuando Cuando nos deje, cuando el bichito nos deje, nos volveremos a Podés venir juntar. nadando. ¿Cómo? Podés venir nadando, que ahí el coronavirus no te va a agarrar. No, el problema mío es que no puedo nadar, ¿viste? El agua fría me ataca el corazón. Y si cargas un poco de viño verde en el tanque, a lo mejor te suba. ¿Quién te No, dice? más que vino verde, un aguardiente Bueno. de Modón, Bueno, que es otra. hablemos, Eso que nos prometiste. hablemos de tango y fado. Esto Te de voy a llevar las borracherías no son parte del programa. Bueno, un saludo y nos vemos. Bueno, un fuerte abrazo. Abrazo. hasta el próximo programa. Un abrazo virtual a los dos y a toda la gente. Y cuídense. Gracias. Bueno, igualmente. Adiós.